Bienvenidos sean todos ustedes al capítulo Baja California Sur de manera virtual. Tenemos hoy el gusto de estar con la maestra Claudia Aguilar Barroso, perdón, y estamos con el tema Reforma al Poder Judicial, implicaciones en materia de amparo. Creo que es un tema de mucha actualidad y vamos a empezar con una breve semblanza curricular de la maestra Aguilar por parte de nuestro compañero del capítulo, Héctor Segovia Tavera. Adelante, Héctor. Eduardo, muchísimas gracias y con gusto voy a leer el extracto curricular de la doctora. Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de especialización en servicios públicos, hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones y agua, impartidos de manera conjunta por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, y de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos humanos en la Universidad de Pisa, Italia. También cuenta con estudios interdisciplinarios de género en la Escuela de Verano del Colegio de México y en the London Center of Interdisciplinary Research. Cursó la maestría de Derecho Procesal Constitucional y el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Es profesora titular de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y es vocal de la Junta Directiva de la referida institución desde el 2018. Es profesora de Derecho Internacional Público en el Instituto Autónomo de México, ITAM, y ha dedicado su ejercicio profesional al litigio constitucional, administrativo y de derechos humanos. Está especializada fundamentalmente en materia de amparo. Actualmente es socia directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados SC, fundado en el año 2009 y especializado en litigio constitucional, administrativo y de derechos humanos. Cuenta con vasta experiencia en la promoción de juicios de amparo en materia de telecomunicaciones, competencia económica y radiodifusión. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde junio del año 2003, donde además de haber sido miembro del Consejo Directivo, coordinó la Comisión de la Ciudad de México del año 2017 al 2019 y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, ANADE, desde junio del año 2014. Fue consejera del Consejo Nacional de la Abogacía y de la Fundación Barra Mexicana de Abogados. En su labor pro bono, ha defendido temas relacionados con derecho a la educación, derecho a la salud, derecho de las mujeres, niñas y adolescentes, defensa del Estado de Derecho, entre otros. Y además es integrante del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Participa regularmente en eventos y foros académicos como ponente y moderadora en temas de derechos humanos, derecho constitucional, mecanismos de justicia constitucional, juicio de amparo, derecho de las audiencias, telecomunicaciones, competencia económica, derecho de las mujeres, entre otros. Además, fungió como diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, designada por el Ejecutivo Federal. Es articulista invitada de la revista Siempre desde el año 2017 y con pleno dominio del idioma inglés y francés. Sea usted bienvenida, doctora Aguilar, a este capítulo de la California Sur, que es su casa. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. No sé si ya me toca, ahora sí que de entrada o te toca a ti, Eduardo, antes, pero bueno, pues sin más preámbulo, Adelante, Claudia. agradecerle encarecidamente pues al capítulo Baja California Sur de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, especialmente a su presidente Eduardo Tapia Zuckerman por haberme invitado a dialogar con todos ustedes sobre las implicaciones de la reforma judicial en materia de amparo y bueno, a Héctor por la generosa presentación. A todos quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy en esta tarde, que además creo que el momento más oportuno no pudo haberse dado, no sé si por una coincidencia y además, bueno, pues de por sí en tiempo. Así que muchísimas gracias. Trataré de hacer una charla, digamos, que les deje, pues no más interrogantes, pero sino que simple y sencillamente podamos entre todos y todas ver hacia dónde vamos y de qué se trata, cómo se ha gestado esta reforma judicial en materia de amparo, que mucho se ha dicho si es una reforma con y para el Poder Judicial Federal,
se ha repetido en muchas ocasiones que es la reforma más ambiciosa desde aquella del 94, sin hablar de algunas reformas que, pues, de manera intermedia entre el 94, ya muy lejano, y el 2021 en que nos encontramos, pues se dieron que sin duda fueron gestando o fueron dándole cauce a lo que hoy conocemos como nuestro juicio de amparo y en general al funcionamiento del Poder Judicial Federal. Como todas y todos sabemos, el pasado 11 de marzo de este año, finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma. Y sabemos también que con toda la pandemia y con todo el aislamiento social, la reforma se empezó a gestar oficialmente, primero desde una presentación que se hizo por el propio ministro presidente, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, al presentar un proyecto que él mismo denominó Proyecto de Reformas con y para el Poder Judicial de la Federación, que presentó el 12 de febrero del año pasado. Lo hizo durante la conferencia mañanera del titular del Ejecutivo Federal y si bien la iniciativa fue formalmente presentada ante la Cámara de Senadores como Cámara de Origen por el propio titular del Ejecutivo, ha sido difundida como una elaboración desde el propio Poder Judicial Federal. Se planteó desde entonces como una reforma constitucional y legal. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que era para dar consistencia y continuidad a las políticas adoptadas en el Poder Judicial de la Federación a fin de legitimarlo en mayor medida frente a la sociedad, pero también para actualizar y perfeccionar el marco normativo, garantizar la justicia o la impartición de justicia de calidad y se dijo desde el momento de la presentación que también traía como finalidad el combatir el nepotismo al interior del Poder Judicial Federal, fortalecer la carrera judicial, lograr un mejoramiento de la Defensoría Pública, entre otras cuestiones no menores, como también incorporar el tema de la paridad de género. ¿Qué fue lo que finalmente se aprobó y qué implicaciones tiene específicamente en el juicio de amparo, que es la verdad lo que nos convoca esa tarde y es en lo que nos enfocaremos el día de hoy? Me referiré puntualmente a los rubros que de alguna manera han sido reformados a nivel constitucional, que son precisamente los que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en marzo pasado y que tienen una implicación directa en materia de amparo. Y posteriormente abordaré la reforma legal que, como saben, se está discutiendo actualmente al interior del Poder Legislativo. Si nos da tiempo, deteniéndome para hacer pausa en algunos puntos que quizá para la presente plática puedan resultar de interés. La reforma constitucional aprobada y publicada toca, de alguna manera, únicamente los artículos 94, 97, 99, el 100, el 105 y el 107 constitucionales. Como saben, bueno, pues los primeros del 94 al 100 tienen que ver con el Poder Judicial Federal, su funcionamiento, la integración, lo que es la función judicial, en quienes se deposita el Poder Judicial, etcétera. El 105 se refiere a las controversias constitucionales y no es materia de la plática del día de hoy. Y el 107, pues efectivamente es justamente el que da fundamento y tiene las bases constitucionales para el juicio de amparo. El proceso legislativo de esta reforma fue, digamos, ahí sí diría yo, quizás sin precedentes, o por lo menos paradigmático, por esto que ya relataba yo al principio en cómo se presentó la iniciativa, ¿no? La iniciativa se presenta formalmente el 20 de febrero pasado por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Senadores como Cámara de Origen y se aprueba en esa Cámara de Origen el 27 de noviembre de 2020 y posteriormente pasa a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora y ahí se aprueba el 14 de diciembre de 2020. El plazo que transcurre entre la presentación en febrero y digamos la aprobación en la Cámara de Origen y luego si lo vemos o lo observamos con el plazo que transcurre en la aprobación en la Cámara Revisora, parece que no se compadecen entre sí, pero claramente se explican en el contexto pues del inicio de la pandemia, el aislamiento, la suspensión de labores, los periodos de sesiones, etcétera. Se aprueba por ambas cámaras y por ser una reforma constitucional, pues se remite a las legislaturas de los estados, incluido también el tema la Ciudad de México, para los efectos del artículo 135 constitucional. Una vez que la reforma constitucional contó con los votos aprobatorios de las 17 legislaturas para que tuviera esta mayoría necesaria, que fueron en principio Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, con el voto en contra del estado de Guanajuato, esto dio lugar a que finalmente se emitiera por parte
parte del Senado de la República la declaratoria de reforma constitucional y que culminara con la publicación en el Diario Oficial el pasado 11 de marzo, entrando en vigor, según el artículo primero transitorio de esa reforma, al día siguiente de su publicación. ¿Qué más decían estos transitorios y por qué les comenzaba al principio que, digamos, estos serían los temas que me gustaría tratar con ustedes esta tarde? Pues que en estos transitorios se establece que dentro de los 180 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión tendrá que aprobar la legislación secundaria. Es por ello que actualmente se están precisamente discutiendo las reformas legales correspondientes. Y si nos acordamos de todo lo que abarca la reforma desde la presentación, sabemos que esta legislación secundaria no es una cuestión menor. Tiene que ver con la reforma con el tema relativo a la carrera judicial, al Instituto de Capacitación Judicial y de Formación Judicial, al tema de la Defensoría, obviamente temas que tienen que ver con todas estas cuestiones de cómo la ley orgánica del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Es muy importante que con motivo de esta reforma constitucional y el cambio que ello implica, se da inicio o dará inicio el próximo 1 de mayo de 2021 la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación, ¿no? Digamos, se establece ya por un acuerdo general, el acuerdo general del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1/2021, que entrará en vigor, digamos, se publicó el 8 de abril de 2021, pero entrará en vigor a partir del 1 de mayo, el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Y si retomamos, por ejemplo, lo que les decía al principio, que mucho se decía que esta reforma era la más ambiciosa y la que transformaría la impartición de justicia desde la del 94, pensemos que precisamente con la reforma del 94 se dio inicio a esa 9ª época, que ya nos parece muy lejana. Con posterioridad, cuando se da la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, se da inicio a la 10ª época, y este momento, el cambio que implica la reforma constitucional, trae aparejado también el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. ¿Cuáles son estas modificaciones? Digamos, para tratar de abordar temáticamente lo que aborda esta reforma, ¿no? Se trata de incorporar, en primer lugar, se habla de los plenos regionales y de los tribunales colegiados de apelación. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Con la estructura y con los órganos en que se deposita el ejercicio del Poder Judicial Federal. Y se incluye dentro de esto la figura de los plenos regionales, que vienen precisamente a sustituir a los llamados plenos de circuito que se habían creado con motivo de esa reforma de 2011, así como los tribunales colegiados de apelación que van a sustituir a los tribunales unitarios de circuito. ¿Por qué es importante y por qué tiene esto también implicaciones, obviamente, en materia de amparo? Bueno, pues los plenos regionales, a diferencia de los plenos de circuito, funcionarán con mayores facultades y con un ámbito competencial territorial, porque pues, los plenos de circuito se limitaban a resolver contradicciones de tesis sustentadas entre tribunales colegiados del mismo circuito y por ende a crear jurisprudencia obligatoria, pero solo para esos circuitos en los que ejercían jurisdicción. Mientras que en el caso de los plenos regionales, una región se conformará por varios circuitos y bueno, pues también se les otorga la facultad para resolver contradicciones de criterios que se generen por los distintos circuitos que conformen sus territorios. Además, se establece que van a conocer y a resolver los asuntos por competencia delegada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta última cuestión se encontraba antes referida exclusivamente a los tribunales colegiados de circuito. La creación de estos plenos regionales, que va a permitir, de alguna manera nos permite, o al menos aspiracionalmente así se ha entendido, unificar los criterios de varios circuitos en una misma región, ¿no? No queda del todo clara, sin embargo, por lo menos en este momento, porque creo que es anticipado ver, porque ni siquiera entra en funcionamiento, cómo se dio esta racionalidad de sustituir los plenos de circuito por unos de alguna manera novedosos plenos regionales integrados por 3 magistrados, ¿no? O sea, es decir, en algún momento se han hecho críticas sobre el funcionamiento de los circuitos porque se queda, digamos, encapsulado en el propio circuito determinados criterios, incluso al momento de resolver las contradicciones de tesis, y los plenos de circuito no hacían esto de conocimiento de manera adecuada, por ejemplo, de la Corte. Pensemos en una declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales. Pero, sin embargo, pudiera parecer que se pretende también la creación de una suerte de supertribunales colegiados
que de alguna manera podrían llegar a debilitar a los propios tribunales colegiados de circuito ya existentes. Entonces, en ese sentido, bueno, pues parecería, a lo mejor hubiera parecido más sensato, y el hubiera es un futuro en el pasado, haber mantenido el esquema actual y pues a lo mejor dotar de estas facultades de resolver otro tipo de asuntos, más allá de los conflictos del tema de contradicción de tesis, como podrían ser los conflictos competenciales, a los propios plenos de circuito que ya estaban funcionando, ¿no? Sobre todo si uno de las razones que se da es que también se busca reducir la carga de trabajo que en estos temas puede llegar a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pensando en fortalecerla como un verdadero tribunal constitucional, ¿no? También la propuesta, digamos, de crear tribunales colegiados de apelación, donde en lugar de tener tribunales unitarios, vamos a tener estos tribunales colegiados de apelación con 3 integrantes, pues parece de alguna manera seguir la misma lógica de, pues quizá incluso debilitar a los propios tribunales colegiados de circuito, porque la verdad es que hasta el momento se respetaba como el principio básico de cualquier sistema judicial el hecho de que, pues conforme va subiendo en jerarquía, se fortalece con la colegialidad y consecuentemente, pues incrementa el número de integrantes de los órganos, ¿no? Digamos que visto en conjunto la creación de los plenos regionales y de los tribunales colegiados de apelación, en este momento, dicho sin que entre en vigor, digamos, más que en vigor, sin que tengamos visto el funcionamiento, por lo menos a lo mejor no alcanzamos en este momento a ver cuál es la racionalidad sistemática de este cambio, ¿no? Yo creo que tendremos que esperar a verlos en funcionamiento, a ver cómo se da este desahogo, por ejemplo, de otros asuntos, para que podamos claramente ver si esto efectivamente se tradujo en un beneficio en la impartición de justicia, y no nada más en la impartición de justicia, sino es si esto se ve reflejado en la esfera de las y los gobernados, ¿no? De los justiciables. El tema quizá que más se ha comentado sobre los enormes beneficios que puede generar directamente en la impartición de justicia, pero además en fortalecer y entender a la Corte en su tarea de un verdadero tribunal constitucional, es el que tiene que ver con la jurisprudencia y con la manera de crear jurisprudencia, ¿no? La reforma sí se ha platicado mucho en este sentido. Hasta el momento entiendo que hay pues mucho entendimiento al interior del propio Poder Judicial de los beneficios que esto puede traer aparejado, y es que con la reforma la Suprema Corte avanza hacia un sistema de precedentes obligatorio y por ende a un nuevo concepto de tesis, ¿no? Entonces, es decir, se aparta a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación del concepto de jurisprudencia por reiteración de criterios para avanzar a los precedentes obligatorios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Digamos, este abandono del sistema jurisprudencial por reiteración en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere decir que vamos a avanzar a que los precedentes se vuelvan obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales federales y de las entidades federativas, en el que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno y por las salas de la Corte y que se compartan, entendiendo por una mayoría calificada de 8 votos en el Pleno y de 4 votos en sala, sean, por ese solo precedente, obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales de la Federación, sin necesidad de llegar a una reiteración. Esto, por supuesto, pues implica dejar de lado esta muy complicada labor, sobre todo ya pensando en llegar a la Corte, de obtener una jurisprudencia por reiteración de la Corte, ¿no? Porque exigía pues resolver las 5 sentencias en el mismo sentido, ininterrumpidas y bueno, pues en diferentes sesiones. No obstante, para el caso de los tribunales colegiados de circuito, el tema de jurisprudencia se mantiene en el mismo sistema de jurisprudencia por reiteración de criterios, tal y como lo establecen los artículos 94 y la fracción segunda del artículo 107 constitucional. Esto quiere decir que, bueno, pues la jurisprudencia por contradicciones, cuando antes hablábamos contradicción de tesis, ahora hay un cambio que no nada más es terminológico, sino que se relaciona con esto que acababa yo de comentar, ¿no? Es decir, vamos a evolucionar también a una jurisprudencia por contradicciones de criterios. Cambia esto, ¿no? Estos conceptos, y se hace también para la Corte, pero también para los plenos regionales, ¿no? Y se elimina la llamada jurisprudencia por sustitución. Digamos que entonces, así como teníamos estas 3 formas de creación de la jurisprudencia, bueno, pues ahora hablaremos de la jurisprudencia por precedentes
y la jurisprudencia por contradicción de criterios, teniendo a partir en los tribunales colegiados del circuito, bueno, subsistencia de la jurisprudencia por reiteración de criterios. Sin duda el sistema de precedentes me parece que es acertado para el Poder Judicial Federal, sobre todo por lo que se refiere a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se plasman todos estos razonamientos que son de la mayor relevancia y que desafortunadamente en la gran mayoría de los casos no se veían reflejados en las tesis que acababan constituyendo o formando la jurisprudencia obligatoria para los demás órganos. Y eso en la impartición de justicia, pues claramente se traducía en que, como era difícil ir aplicando el criterio que se desprendía de las ejecutorias, bueno, pues a veces ni siquiera los propios integrantes de los órganos del Poder Judicial Federal entendían cómo debían aplicar esa jurisprudencia. Entonces, digamos que la reforma concibe las sentencias constitucionales como verdaderas sentencias con fuerza de ley, como le corresponde a un tribunal constitucional. Y con ello, bueno, pues también es consistente con la generación de certeza jurídica, pues incluso también desde el entendimiento de justicia de alguna manera concentrada o focalizada en el tema de los derechos humanos, ¿no? En el caso mexicano, sin duda, por ejemplo, el modelo interamericano es seguramente el más representativo ejemplo de este tipo de asuntos, ¿no? Del tipo de los precedentes. La jurisprudencia por sustitución, digamos, pues desaparece, ¿no? Y en la práctica, si bien sí se llegaron a emitir jurisprudencias por sustitución y logró ser un mecanismo práctico para que los propios tribunales adecuaran con el paso del tiempo sus criterios a los casos en concreto y conforme a la realidad actual, apartándose, no sé, de criterios que en el tiempo hubieran tenido anteriormente, pues la verdad es que a lo mejor esta modificación podría eliminar algunos instrumentos que podrían haber contribuido a ser más rígidos, certezo para la generación, pero bueno, tampoco hay opinión, digamos, no se ha dicho demasiado en torno al tema de la jurisprudencia por sustitución y quizá con la nueva conformación o la nueva manera de crear jurisprudencia por precedentes, que va a ser obligado con un solo precedente que obtenga la mayoría de votos necesaria, bueno, esto seguramente será importante. Ahora, es pertinente aclarar en este tema, porque sí se ha dicho mucho y se recibe con mucha, digamos, bondad el tema de los precedentes, que la obligatoriedad de los precedentes es solo para las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Entonces, la obligatoriedad de estos precedentes a nivel constitucional quizá siempre se cuestiona cuando esto se empieza a debatir en reformas legales y obviamente constitucionales, de si ya estás moviendo la Constitución, a lo mejor podrían haber aprovechado para extenderla a todas las autoridades administrativas del país y no limitarla a las autoridades jurisdiccionales si ya es una interpretación que se hace, ¿no? Tradicionalmente hemos entendido la jurisprudencia como obligatoria solamente para los órganos jurisdiccionales, porque ello encuentra además el fundamento en la propia ley de amparo, debido a la cláusula habilitante de la propia Corte al respecto, ¿no? Sin embargo, quizá al elevar a rango constitucional la obligatoriedad de estos precedentes, que es precisamente lo que se hizo con esta reforma, y considerando el nuevo marco constitucional o el marco constitucional actual, ¿no? Vigente desde 2011, a lo mejor esto sí se pudo haber aprovechado, ¿no? Transformar el entendimiento de lo dispuesto por el propio artículo primero constitucional en el sentido de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y ahí aprovechar de una vez este tema de si ya hay una interpretación por parte del intérprete último autorizado y vinculante, que es el Tribunal Constitucional, que es la Corte, bueno, pues haber hecho esto obligatorio para este tipo de autoridades. Bueno, sin embargo, esto no está aquí y solamente se queda hasta las autoridades jurisdiccionales, ¿no? ¿Hubiera sido deseable? Bueno, pues ¿por qué? Porque se trata de razonamientos plasmados en sentencias, como decía yo, por el máximo tribunal constitucional, por el máximo tribunal de nuestro país. Y pues si articulamos esto con el contenido del artículo primero constitucional, pues es evidente que ninguna autoridad debería sustraerse de estos criterios al momento de ejercer, ¿no?, sus atribuciones y sus competencias, pues para que efectivamente entendamos y logramos verdaderamente una protección de los derechos humanos. Sobre todo considerando que la reforma se planteó con el objetivo, por lo menos desde que se presentó la iniciativa, no solo de fortalecer al Poder Judicial Federal, sino también de combatir las desigualdades que el sistema judicial pues nos plantea a las y los gobernados,
que dificulta que las personas con menos recursos puedan ser escuchadas dentro de los tribunales a nivel federal, porque recordemos que la justicia federal, pues al final es algo mucho más complejo, no atiende los conflictos cotidianos y pues que si no tienen medios para acudir a un juicio de amparo, esto impide verdaderamente el establecimiento de un verdadero, ¿no?, gobierno donde haya justicia para todos. Entonces, bueno, quizá aquí, si bien se recibe y es plausible reconocer las bondades de los precedentes, pues la reforma quizá en este punto se quedó corta para lograr ese objetivo, ¿no? Por lo menos como quedó aprobada en este sentido. Esto dentro del propio implicación con el juicio de amparo, que va de la mano con la jurisprudencia, pues tendríamos que pensar en la llamada declaratoria general de inconstitucional, ¿no? Obviamente abona en esta cuestión, porque una vez que se emite un precedente obligatorio por parte de la Corte, en ese momento inicia, relativo obviamente a la inconstitucionalidad de normas generales, se concede este plazo de 90 días a la autoridad emisora para poder superar la inconstitucionalidad advertida por la Corte, o de lo contrario, pues se procede a iniciar el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad en los términos previstos en el artículo 107 constitucional. Entonces, la reforma en este sentido, pues tiene como ventaja que es práctica para poder expulsar del sistema normativo una norma general que haya sido declarada inconstitucional por el máximo tribunal del país y pues romper con en ese momento, digamos, si bien no vía directa en el juicio de amparo, pues con el principio de relatividad de las sentencias. Y bueno, pues hay que pensar en cómo se hace este tema, ¿no? Volver al tema de cómo se vuelve interesante lograrlo. Esta modificación, digamos, que también es una modificación de esta reforma de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, porque, bueno, pues sí está la modificación de los precedentes, desde el primer asunto en que la Corte declare la inconstitucionalidad de una norma general en los juicios de amparo indirecto en revisión, acorde al sistema de precedentes, se tiene que hacer esta notificación a las autoridades emisoras. Hay que decirlo porque sería muy incongruente no decirlo en una charla de esta naturaleza. Seguimos por estas razones que no son jurídicas, sino que son metajurídicas, sin hacer referencia a los amparos en materia fiscal o decirlo, dicho como debe de ser, a las normas tributarias, ¿no? O sea, la reforma pudo haber, en este momento, si ya nos habíamos metido otra vez a modificar el texto constitucional, pues sí bien pudo haberse eliminado la prohibición de que se emitieran declaratorias generales de inconstitucionalidad en normas de carácter tributario o el llamado amparo fiscal, que pues como sabemos se introdujo desde que se constitucionalizó la posibilidad de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en la reforma del 6 de junio de 2011 y pues en esta ocasión tampoco se hizo, ¿no? Esto, ¿por qué insisto que hay que decirlo? Bueno, pues porque así como no hubo una razón en ese entonces, en el 2011, pues sigue sin haber una razón para dejar fuera las normas de carácter tributario de la posibilidad de que se declare su inconstitucionalidad con efectos generales. Y antes, al contrario, esto también es incongruente porque pues lo que hace es, bueno, pues si estamos buscando que nos proteja a todos, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, pues esto deja, digamos, incluso alguien puede declarar con efectos nada más relativos la inconstitucionalidad de una norma de carácter tributario, ¿no? Esto, pues, ¿por qué se hace? Se ha considerado muchas veces, ¿no? Que hay cálculos fiscales, procedimientos taxativos, etcétera, y que por eso, bueno, siempre se hacen estos cálculos para dejar fuera las normas tributarias, pero en realidad es que nunca tuvo sentido el establecimiento de esta excepción, por lo menos no bajo una explicación estrictamente técnica del entendimiento de la justicia constitucional. O sea, es evidente que esto obedece a razones exclusivamente políticas, y que, bueno, pues solamente obstaculizan, en mi opinión muy personal, la lógica de la depuración del ordenamiento, se traducen en arreglos que no son en situación o en un plano de igualdad entre las autoridades fiscales, los contribuyentes y obviamente pues que se traduce en términos o con impactos de enorme desigualdad fiscal que genera incentivos perversos y perjudica a los sectores productivos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, digamos, ese es otro tema importante. En materia de amparo, ¿no? Que no se ha dicho mucho, muy al principio como que se comentaba, y luego no se ha dicho mucho más,
hay un tema que es muy importante que se incluye, que tiene que ver con el tema de la concentración de los asuntos. Y en este momento, pues también es importante traerlo a colación, ¿no? En la reforma nos establece una excepción a las reglas de turno y de competencia. ¿Cómo lo hace? Estableciendo la facultad del Consejo de la Judicatura Federal de concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales los asuntos vinculados con hechos que constituyan, y lo cito textualmente, violaciones graves de derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, la decisión sobre la idoneidad de la concentración pues se tiene que tomar en función del interés social y el orden público, y así está previsto. ¿Quién determina qué y cuáles serían los comentarios? ¿No? Alguien podría válidamente decir, bueno, es que esto ya pasa en la práctica, de todas maneras, cuando llueven, por ejemplo, amparos en materia de seguridad social, en materia de reforma laboral, en materia de reforma educativa, ¿no? Por no decir algunas cuestiones más recientes en este momento, pues acaban tarde que temprano a lo mejor concentrándose o en un juzgado auxiliar y posteriormente en el tribunal, o se hacen comisiones especiales para la atención. Y aquí, pues más bien, ya desde la reforma está esta posibilidad, o sea, que establece una excepción a las llamadas reglas de turno y de la competencia. Eh, Opinión muy personal, ¿no? No me parece lo más sano que se concentre en asuntos, digamos, en unos cuantos órganos jurisdiccionales, pero dicho de otra manera, lo que me parece peor es que quede, digamos, tan abierto el tema relativo al impacto social para que el Consejo de la Judicatura Federal determine cuándo procedería la concentración de los asuntos, ¿no? Digamos que aquí corremos el riesgo de que los asuntos se vayan agrupando y se resuelvan sin un verdadero conocimiento del caso concreto o siguiendo el criterio de un solo órgano y un solo juzgador. Por no decir que sin duda puede prestarse o abriría las posibilidades a quienes no tengan las intenciones más puras, abrir vías para las arbitrariedades, para establecer controles de turno, que muchos años nos costó llegar a no tener el control del turno, y para que la resolución de asuntos relevantes para las administraciones en turno pues quede en manos de determinados juzgadores y juzgadoras, ¿no? Según la propia intención expresa en la exposición de motivos de la reforma, lo que se pretende con esto es uniformar criterios sobre situaciones relevantes y concretas, evitando con ello sentencias o criterios contradictorios sobre controversias que pueden ser similares, ¿no? Esto, pues sin duda, yo creo que trae aparejados varios cuestionamientos, y contrario a lo que se dice en la exposición de motivos, puede prestarse a corrupciones y arbitrariedades, como lo mencioné hace unos instantes. El amparo indirecto en revisión, también la reforma trae una implicación, una modificación muy importante, que esta sí, digamos, se ha platicado, mediatizado bastante, que es la relativa a pues la mayor discrecionalidad que se le concede a la Corte para conocer del recurso de revisión en amparo directo, ¿no? Esto ya venía pasando en la práctica, o sea, tampoco es que nos agarre por sorpresa y que digamos, es que qué barbaridad, nos quedamos sin la procedencia del amparo directo en revisión. O sea, no, lo cierto es que cada vez era más difícil, y precisamente porque en la lógica de que la Corte se vaya fortaleciendo como un tribunal constitucional, cada vez era más difícil que los amparos directos en revisión efectivamente fueran admitidos y fueran del conocimiento de la Corte, ¿no? Pero en este momento se incorpora, digamos, un concepto en la fracción novena del artículo 107 constitucional, que dice que únicamente va a proceder el recurso de revisión en amparo directo cuando éste revista un interés excepcional, ¿no? Y este es, digamos, que el concepto que se incorpora en materia constitucional o de derechos humanos. Y va de la mano esta modificación o incorporación con la eliminación de la procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos que desechen la revisión en amparo directo, ¿no? Digamos que se queda como una decisión firme, incontrovertible respecto a la procedencia o no del amparo directo. ¿Qué estamos abandonando acá? Es decir, se abandonan los criterios de importancia y trascendencia que venían evolucionando al interior de la Corte para el análisis de la procedencia del amparo directo en revisión, y se sustituye por este concepto de interés excepcional, con lo que se pretende generar
una mejor administración de la cantidad de asuntos que se resuelven en la Corte, y aquí sí las estadísticas son durísimas, los datos duros que ofrecieron en la exposición de motivos y en cada uno de los foros es sumamente importante, y sí se entiende desde la perspectiva de todos estos datos estadísticos en cuanto a cargas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de, digo, para no dedicarnos a esto, se advierte que menos del 3% de los asuntos referentes al amparo directo en revisión en realidad se estudiaban de fondo. O sea, todos se quedaban en, se intentaba el recurso, se desechaba, se iban a la reclamación, y como era procedente la reclamación, y ahí sí, pues había por lo menos que turnar, proyectar, sesionar. Entonces, eso implicaba pues una cantidad de recursos, tanto humanos como económicos, evidentemente de los tiempos invertidos por la Corte, para desechar temas de mera legalidad que la apartan de esta función trascendental de ser un verdadero tribunal constitucional. Y entonces, en este sentido, la reforma efectivamente está encaminada a concentrar su labor o la labor de la Corte en su función estrictamente constitucional. ¿Qué podemos decir? Digo, también todos estos datos lo podemos encontrar en la propia página de la Corte, en algunas conversaciones o pláticas que dio el propio ministro presidente, y en algún cuaderno que se publicó y que está consultable también en el informe de labores de la Corte de 2019, donde vienen todas estas estadísticas relativas al número de asuntos relacionados con amparos directos en revisión y cuestiones de mera legalidad, ¿no? Esta modificación, sin embargo, que diríamos, podríamos haber dicho lo mismo de los conceptos de importancia y trascendencia, pues no venda certeza jurídica, porque son conceptos indefinidos, ¿no? Son conceptos que se pueden ir interpretando en cualquier dirección, dependiendo del ministro o ministra que lo invoque, dependiendo del tiempo, etcétera. A mí no me parece que necesariamente el ejercicio de esto sea arbitrario, más bien es discrecional, y mientras sea discrecional y fundado y motivado, pues creo que es sano tener unos conceptos que no sean tan rígidos, con una definición, digamos, tajante desde un principio, y que quienes integran el máximo tribunal del país puedan en cada caso concreto, bueno, pues ir determinando si, así como lo hacían antes, estábamos en un asunto de importancia y trascendencia, si estamos frente a un asunto de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Esto, pues obviamente sujeto a una interpretación cuidadosa por parte de la Corte, ¿no? En mi opinión, esto pues así debe ser. Yo confío en el Poder Judicial Federal en el sentido de que sin duda utilizará para la definición de este interés excepcional pues estándares rigurosos, objetivos, claros, ¿no? ¿Cuál es el punto más controvertido entonces en este supuesto? Pues es precisamente que, como se desaparece el recurso de reclamación, el desechamiento del amparo directo en revisión o de la posibilidad de que éste sea admitido, queda de alguna manera como un criterio que se pudiera cuestionar como absoluto para quien detente en un momento determinado la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que haya siquiera, por lo menos en la reforma constitucional y lo que yo alcancé a ver de la reforma secundaria, pues no esté regulada la intervención, digamos, de un órgano que pudiera funcionar en forma colegiada, algunos otros requisitos. Y entonces, pues quizás si se iba a limitar tan tajantemente el medio de defensa, pues se pudo haber pensado en otro esquema, ¿no? Pero bueno, pues digamos, podemos avanzar y confiar también en que con el paso del tiempo logremos ajustes, digamos, en la técnica de admisión y de desechamiento del amparo directo en revisión. No sé, secciones, comisiones de admisión integradas por 2 o 3 ministros. Es decir, todo eso se puede hacer, lo pueden hacer a partir de acuerdos, lo pueden hacer a partir de determinaciones incluso de política pues judicial que se haga dependiendo de cada ministro o ministra que detente la presidencia en un momento determinado. Entonces, pues quizá sí hay que apuntar aquí que en este concepto en específico, la reforma quiso privilegiar y fortalecer a la Corte como un verdadero tribunal constitucional, y por ende, pues, elimina, digamos, esta posibilidad de estar saturándola de temas de mera legalidad. Digo, podríamos aquí también abonar que si quería ser congruente con esto, a lo mejor de una vez podía haberle eliminado la posibilidad de que la Corte atrajera recursos de apelación de justicia ordinaria federal, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, pues no sé cómo estoy de tiempo, quizá nada más cerraría con el último punto de la reforma constitucional, y podríamos a lo mejor dejar las cuestiones de la reforma legal para una charla posterior. Está el tema del cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, que está incluido en la reforma constitucional. Se establece a nivel constitucional algo que anteriormente estaba solamente contemplado
en un acuerdo general, que era en el Acuerdo General 5/2013, y esto para que los órganos que concedan el amparo puedan conocer del incidente de cumplimiento sustituto, ¿no? Entonces, de la misma manera que los últimos dos puntos, esta reforma va en el sentido de consolidar a la Suprema Corte como un verdadero tribunal constitucional y se le permite así, digamos, concentrarse en la resolución de los asuntos de mayor trascendencia, ¿no? Cuestión que pues sin duda es acertada, por lo menos en este punto. Digamos que si quisiéramos resumir en una palabra la intención que se alcanza a ver con esta reforma constitucional al Poder Judicial Federal, es la intención de verdaderamente fortalecer a la Corte como un verdadero tribunal constitucional, dejando fuera o por lo menos mandando mensajes claros para que las cuestiones de legalidad sean resueltas por los tribunales colegiados de circuito y que no tengan por qué llegar a ser del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si, no sé cómo lo vean, Héctor, Eduardo, si quieren lo dejamos aquí sin entrar al tema ya de la reforma secundaria que se está discutiendo en estos momentos porque empezó pues obviamente está todo el tema de la iniciativa, de la ley orgánica, etcétera, pero esto es específicamente lo que acabo de exponer en estos momentos, tiene que ver estrictamente con la reforma al Poder Judicial Federal y las implicaciones en materia de amparo. Muchas gracias, Claudia, porque fue muy claro todo y a mí me fascinan estos temas constitucionales. En su momento recuerdo la génesis de la reforma del 88, cuando se empezó a encaminar la Corte como Tribunal Constitucional. La idea de consolidar esta zona de constitucionalidad y no tanto legalidad en la Corte, creo que se está logrando 30 y tantos años después. Me queda un poco la duda, lo que comentas, Claudia, respecto de la parte jurisdiccional en la jurisprudencia. Es decir, comentaste que no, no se está haciendo extensivo toda la parte de la obligatoriedad de la jurisprudencia en tema administrativo. Y creo que ahí es importante el pendiente que sigue estando ahí. Y recuerdo mucho de las facultades formales y la parte material de los tribunales administrativos. Entonces, finalmente la idea es ver de qué manera estas reformas están recogiendo las inquietudes de la comunidad jurídica y no solamente la parte de la Corte. Gracias, Eduardo. Creo que coincide, bueno, me da gusto que por lo bien no somos contemporáneos, entonces estamos hablando ya de, no como del pasado remoto, sino de me acuerdo cuando se gestó esta reforma, ¿no? Lo mismo me pasó a mí con la reforma del 94 y que cuando ya ahorita les digo, estamos empezando la 11ª época y esa fue el inicio de la novena, ya llovió, ¿no? Pero es muy Sí. importante porque esa reforma del 94 de la que mucho se habló, que además, como bien señalas, la génesis estaba desde el 88 y en una reforma anterior que no pasó, que en realidad impulsó Miguel de la Madrid en el 82, que era justamente con la tendencia de fortalecer a la Corte como un tribunal constitucional, pero no lo verbalizó así. Fue hasta el presidente Zedillo con la iniciativa en el 94, cuando verdaderamente sí se ponen estas dos palabras, ¿no? La Corte como un verdadero tribunal constitucional y nos quedamos cortitos ya a la mera hora, ¿no? Porque claramente que tocas muchos temas, o sea, uno de ellos, el más importante, es el juicio de amparo. La Corte no mexicana es imposible que pueda funcionar como un verdadero tribunal constitucional, digamos, comparándolo nada más estadísticamente, no en otra, desde otra función, con nuestro vecino del norte, en cuanto al número de asuntos que conoce, porque el amparo directo hace que sea imposible eso. Es decir, la sola posibilidad de que lo que el hoy fallecido y querido maestro Fix denominó la desnaturalización del juicio de amparo, ¿no? Cuando procede este amparo para impugnar sentencias judiciales, pues claramente abre esta puerta que siempre haya una cuestión, por lo menos un algo de legalidad, ¿no? Entonces, no podemos llegar a eso tal cual, salvo que, y tampoco nos gusta cuando se habla de vamos a crear entonces un tribunal constitucional, también ya sabemos todo lo que pasó cuando el Tribunal Electoral pasó a ser parte del Poder Judicial Federal, y como siempre hay aquí
no sé, como que un pleito entre yo soy la última palabra y yo soy el que está en la parte superior, cuando hay un tema de especialización por materia y ya, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que dices. ¿Y por qué hacía énfasis yo en el tema de lo de las autoridades? Porque quizá en el 94 no era el momento de platicar de eso, ¿no? Académicamente y doctrinalmente el entendimiento que teníamos de la jurisprudencia a lo mejor no pasaba de ser una fuente del derecho, una interpretación por parte del Poder Judicial Federal y hasta ahí. Pero cuando ya estamos hablando en el 2021 y venimos de a estar a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es increíble que no se haya hablado de eso. ¿Por qué? Porque el artículo primero constitucional nos llamaba a eso. O sea, digamos, nos está hablando el propio texto de nuestra Constitución a decir, ¿cuándo le vas a decir a las autoridades administrativas que no ignoren esos precedentes? Y podemos citar temas tan controvertidos o no, pero digamos, ¿qué ha pasado con el matrimonio civil igualitario? Tenemos jurisprudencia por acción, tenemos categorías nuevas de normas estigmatizantes. Es decir, y de todas maneras, una pareja del mismo sexo que quiere contraer matrimonio en Nuevo León tiene que pasar por el registro civil, que le nieguen, irse a un amparo, que se lo concedan, pero digamos, eso no es una tutela efectiva de los derechos humanos. Entonces, me gusta que te hayas quedado con eso porque creo que ahí hay mucho que aportar, ¿no? Y que quizá, sí, qué bueno que lleguemos a los precedentes, pero imagínate la verdadera transformación que hubiera sido. Tienes un precedente de corte que te vincula a autoridades jurisdiccionales y autoridades administrativas. Eso sí se hubiera visto reflejado de manera inmediata en la justicia de las y los gobernados. Porque al final es justicia federal, o sea, no es justicia cotidiana. Yo no estoy diciendo que la reforma hubiera tenido que modificar otras cosas, hay muchas reformas pendientes. Pero si estamos diciendo desde el discurso que esta reforma verdaderamente va a transformar la manera en que se imparte justicia en este país, eso sí hubiera contribuido a ello. Y a lo mejor pues me hubiera gustado verlo. Muchas gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta, Héctor. Claro que sí, y doctora, muchísimas felicidades. Tuve un profesor en la universidad que decía que para saber amparo tienes que saber derecho. Y me queda claro que usted sabe mucho derecho. Muchísimas gracias. La pregunta que nos hace nuestro compañero Sergio Aro, licenciado, un abrazo, nos pone, me gustaría preguntar la opinión de la doctora Aguilar acerca de la posibilidad de los médicos privados para recurrir al amparo para que se les vacune en contra de la COVID-19. Perdón, Héctor, sí. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy interesante y que claramente pueden hacerlo. Incluso ya hay precedentes de médicos que lo han intentado, que obtuvieron la suspensión. Y creo que si en algo se ha caracterizado el Poder Judicial Federal en este momento, y me refiero al momento de la pandemia, que ya llevamos más de un año, es que ha sido muy acertado el comportamiento en cuanto al entendimiento de lo que es el ámbito protector del juicio de amparo. Entonces, ha habido amparos y seguramente los han visto, existen precedentes que además se han difundido, que tienen que ver con acceso de los médicos a capacitación, acceso a los insumos necesarios, ¿no? Cubrebocas, guantes, gel antibacterial, o sea, todas las cuestiones, digamos, equipo para estar de sanitización. Y de la misma manera tengo entendido que hay varios médicos privados que ya promovieron juicios de amparo, que se han admitido y que incluso se les ha concedido la suspensión, precisamente pues por tratarse, se les ha concedido la suspensión, incluso creo que hubo algún caso donde se concedió de oficio y de plano, precisamente por tratarse de una vulneración al derecho de acceso a la salud, estando ellos en la primera línea de atención a los pacientes de la COVID. Si lo quieren intentar, incluso ahora sí que valga la publicitación de nuestro colegio, pero la Fundación Barra Mexicana está precisamente recibiendo estas llamadas por parte de grupos de médicos para estar, digamos que pasando estos asuntos a las y los abogados barristas que están haciendo, cumpliendo también con sus labores y trabajo pro bono para atender y para darle puntual seguimiento a estos asuntos. Ya nos han buscado de varias entidades con estos temas y sin duda es procedente y yo diría además es sumamente necesario ponernos del lado de las y de los médicos, de las y los enfermeros, de quienes están ahí cuidándonos y que verdaderamente pues no hay una razón que justifique que no se les vacune o que se les deje de lado, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Pues gracias, Claudia, nuevamente por esta intervención.
voy a aprovechar como dices, el spot. La barra tenemos el orgullo ya de ser 100 años, una barra centenaria ya en el 2022 y se van a formar pues, varios congresos regionales. El primero de ellos va a ser justo aquí en Los Cabos. Vamos a estar agrupando a diferentes capítulos, lo que es Baja California Sur, Baja California, Sinaloa, Sonora y Durango. Va a ser del 20 al 22 de enero y va a ser un congreso en formato regional. Obviamente la parte final de esta celebración centenaria se va a dar con motivo de los 100 años en octubre del 2022 en Ciudad de México. Entonces aprovecho obviamente para los que nos están viendo, esto también se va a estar grabando para que lo tengan presente y obviamente pues agradecer nuevamente a Claudia por su disponibilidad, por su conocimiento. Yo francamente me sentí en una clase, ya me gustaría volver a las aulas con Claudia de mi maestra. Yo tuve a Fabián Aguinaco de maestro de amparo y claro, obviamente el conocimiento está ahí, pero creo que Claudia mucho más amena. Muchísimas gracias, Eduardo. Oye, qué bueno, digo, yo no sé si todos los barristas y las barristas aprecian que se les haya dado en formato clase, pero creo que esta reforma la verdad es que da para mucho, o sea, tenemos que acabar de desmenuzarla, entenderla, y pues ahora sí que hago un llamado además a las y los colegas abogados a seguir, pues ahora sí que el tema de la legislación secundaria, porque se está poniendo complicado lo que está pasando en el Senado. Y yo te agradezco muchísimo, Eduardo, Héctor, al capítulo Baja California Sur, por lo que hacen, ¿no? Por su compromiso con la barra y obviamente por la generosísima invitación que me hicieron esta tarde. Y a todos, Me ha y encantado. por Y haberme tenemos un escuchado. pequeño reconocimiento virtual, te lo vamos a hacer llegar en físico ahí a tus oficinas, Muchas pero bueno, gracias. ahí está con mucho cariño. Entonces, Muchas, nuevamente, gracias. Les mandamos a todos un abrazo, especialmente a ti, Claudia. Gracias, Héctor, por esta coordinación de la semblanza curricular y las preguntas. Y bueno, pues nuevamente invitados a nuestras sesiones virtuales. Están en el canal de YouTube del capítulo. Y pues encantado de tenerlos por acá. Soy Eduardo Tapia Zuckerman y a sus órdenes. Saludos. muchas gracias. Hasta luego. Bye.